Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Denise El Khatib, Marketing Manager en Hood River Consulting. Soy argentina, como podrán notar por mi acento. Estoy en Buenos Aires y hoy me acompaña Rodrigo Gerona, líder funcional en HRC. Muchas gracias, Den. Bueno, Rodrigo Gerona, como comentó Den, soy líder funcional. Soy de Uruguay, de Montevideo, pero hace casi 2 años que vivo en Lima, en Perú. Y bueno, ya hace varios años que trabajo en NetSuite y hace ya como 12, 13 años que trabajo en proyectos de ERP, de implementación de sistemas de gestión y también un montón de años que trabajo con las localizaciones, que es el tema que nos toca hoy. Así que también muchas gracias a todos por participar y bienvenidos. Genial. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por líderes del equipo de Oracle NetSuite de la región. Queremos agradecerles especialmente por habernos apoyado en la organización de este webinar y por acompañarnos esta tarde. Estamos muy entusiasmados, como comentaba al principio, por el interés que generó el webinar, porque tenemos participantes no solo de Argentina, Chile y Uruguay, sino también de Bolivia, Perú, Colombia y México. Muy brevemente acerca de nosotros, en Hood River Consulting somos un equipo de expertos en implementación y optimización de NetSuite. Somos NetSuite Alliance Partners y miembros de la Suite Cloud Developer Network, lo que nos permite tener aplicaciones certificadas o Suite Apps como las que presentaremos hoy. Asimismo, contamos con un gran equipo de consultores certificados. Tenemos más de 12 años de experiencia trabajando con NetSuite y más de 400 proyectos exitosos en la plataforma. Tenemos clientes en todo el mundo, principalmente a lo largo del continente americano, desde Canadá hasta nuestro querido Cono Sur, pero también tenemos numerosos clientes en Europa y tenemos experiencia en industrias muy variadas, desde manufactura y retail hasta empresas de servicios. Y ahora sí, después de toda esta introducción, Rodri se va a meter de lleno en el tema que nos convoca hoy, localizaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias, Den, por la introducción. Esta es la agenda, el contenido que vamos a estar mostrando en el día de hoy. No voy a repasar tanto en detalle cada uno porque lo voy a estar comentando ahora en breve, en orden, pero bueno, para que tengan una idea, vamos a estar repasando cuáles son los principales objetivos de este webinar, qué es una localización para aquellos que no están muy familiarizados con este término, cuáles son las principales herramientas o funcionalidades que tienen nuestros productos de localización, que son Suite Apps certificadas por NetSuite y se encuentran en el marketplace. ¿Cómo es un proceso de implementación de una localización? Eso puede variar según el cliente, pero les voy a estar comentando un poco más adelante. También les voy a contar una linda historia de éxito que tenemos con un cliente. Y ya para el cierre, para finalizar, un repaso de cuáles son los principales beneficios que tienen nuestros productos y también vamos a dejar a unos minutos más al final para que haya un espacio de preguntas y respuestas. Bien, ¿cuáles son los principales objetivos que queremos cubrir en este webinar? Por un lado, que descubran cuáles son los principales desafíos que pueden resolver con nuestros productos de localización, que conozcan acerca de las principales herramientas y beneficios que tiene nuestros productos, que se familiaricen también con todo lo que es el concepto de una localización, de facturación electrónica, los principales reportes fiscales y contables que están contenidos en las localizaciones y también obviamente que se familiaricen con todo lo que es los términos de retenciones, percepciones y también al final como otro objetivo distinto es que puedan pensar ustedes para sus empresas cómo pueden sacar provecho o digamos sacar ventaja o aprovechar al máximo nuestros productos, las ventajas que tienen nuestras suite apps para su empresa, obviamente depende de cada rubro, pero está bueno que ustedes vayan pensando qué problemas o desafíos tienen hoy que podrían cubrir con estas localizaciones. Por supuesto, también vamos a estar más que a la orden para reunirnos con ustedes y apoyarlos en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas que tengan hoy con sus empresas. Bien, ¿qué es una localización? Para aquellos que no están tan al tanto de este término. La localización es, para decirlo de forma bien simple, es la adaptación de un sistema, un ERP, en este caso NetSuite, a las particularidades o exigencias que tiene una región o un país, en este caso Uruguay, Chile y Argentina, pero aplica para cualquier otro país o cualquier región. Esto se basa en que, por ejemplo, NetSuite es un sistema global que está hecho desde Estados Unidos, pero claro, después si yo quiero implementarlo en Uruguay o en Chile o en Argentina o cualquier otro país, hace falta hacer la localización, o sea, localizar el sistema para que pueda ser utilizado en ese país. Entonces ahí es donde entran todos los requerimientos legales, fiscales y demás que exige cada país o cada ente fiscal de cada región. Entonces ahí es donde se crean las localizaciones para el RP.
Como ven en esta slide, nosotros no solo somos expertos en Uruguay, Chile, Argentina, como se observa, también trabajamos con muchos otros países, más que nada de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos localizaciones también, como ven ahí, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, también trabajamos en Colombia, México, Brasil, y siempre estamos en constante evolución y mejora continua. Eso es una característica bien fuerte de nuestra empresa, entonces siempre estamos mejorando los productos actuales que tenemos en estos países, pero además siempre estamos viendo de expandirnos y cubrir más países y más localizaciones nuevas. Estamos en pleno proceso analizando otros países como Bolivia, Paraguay, Costa Rica, entre otros. Así que no solo nos enfocamos, o sea, si ven el webinar de hoy va a ser Uruguay, Chile, Argentina, pero hay otros países y otras localizaciones nuestras que también tienen muchas funcionalidades parecidas de las que tienen estos tres países, así que también si están pensando en otros países distintos que no sean estos tres, también puede aplicar mucho de lo que voy a decir hoy. Así que ahora ya, luego de esa pequeña introducción, vamos a centrarnos en cuáles son las funcionalidades que tienen nuestros productos o nuestras suite apps. Voy a comenzar con un breve repaso de cada una y después ya me voy a meter de lleno. Voy a comenzar con una de las más importantes, que es facturación electrónica. Nuestros productos de localización permiten al usuario poder emitir comprobantes electrónicos, cualquier tipo de comprobante que requiera. Esto es un desafío que se puede subsanar, digamos, con nuestras suite apps, porque hay algunas que pueden estar un poco más limitadas. En nuestro caso, podemos emitir cualquier tipo de comprobante que el cliente requiera. Se emite desde NetSuite y se envía o directamente al ente fiscal, como puede ser en el caso de Uruguay, o puede pasar por un facturador electrónico, que después es el que se encarga de enviar todo al ente fiscal. Obviamente se emite el PDF, el XML, que es lo obligatorio. De nuevo, no voy a entrar tanto en detalle ahora porque ya en breve lo voy a explicar mejor. Otra funcionalidad que tenemos es el tipo de cambio. Nosotros nos integramos con los principales bancos o los bancos centrales de los principales países para obtener el tipo de cambio. O sea, el Banco Central publica el tipo de cambio, nosotros mediante APIs nos integramos a ellos y importamos ese dato en NetSuite para que el usuario no tenga que estar preocupándose y manualmente cargar el tipo de cambio todos los días, sino que siempre se hace de forma automática. No siempre es con el Banco Central, de hecho ahí como ven para Argentina tenemos además del Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, y en otras localizaciones incluso tenemos, ni siquiera son bancos, son entidades financieras que mientras tengan APIs abiertas nosotros nos podemos conectar sin ningún problema. Ha pasado que hay clientes que nos pidieron que querían trabajar con un tipo de cambio determinado de un ente financiero determinado, tenían APIs abiertas, nos pudimos conectar sin problema, así que eso también está cubierto. También muy importante todo lo que son los reportes fiscales y contables. Prácticamente todos los entes fiscales exigen que las empresas emitan y declaren cierta información mensualmente, anualmente. Eso varía mucho según cada empresa. Entonces, nosotros en nuestros productos de localización ya contamos con los principales reportes que exigen la DGI o la SII o el ARCA, que son los entes fiscales de Uruguay, Chile y Argentina respectivamente. Se emite con el formato adecuado desde la cuenta de NetSuite para que después lo puedan declarar. Ya les voy a mostrar en detalle cuáles son esos reportes que tenemos en cada país. Siguiendo con las funcionalidades, tenemos todo lo que es, por supuesto, la configuración de los impuestos, el IVA, o no tiene por qué ser solamente el IVA, puede ser otro impuesto. Nosotros siempre hacemos un buen relevamiento y configuramos todos los impuestos en la cuenta de NetSuite del cliente. También está soportado en nuestros tres productos por los dos motores de impuestos que tiene NetSuite, que son Legacy Tax o SweetTax. También voy a explicar un poquito más en detalle más adelante. Todo lo que es el manejo de retenciones y percepciones, dependiendo del rubro de la empresa y del país, hay empresas que tienen que recibir o emitir retenciones o percepciones a proveedores y clientes y distintos tipos de impuestos, ¿no? Puede ser retención de IVA, retención de renta, a veces son retenciones más complejas que dependen de cada línea de cada factura o del neto sin el IVA de la factura. A veces se hacen en el pago de la factura, a veces no, se hacen en la factura misma. Entonces, nosotros todo eso lo tenemos cubierto, relevamos la información, configuramos todo en el sistema, obviamente después se hace todo el testing debido y se pueden emitir las retenciones. Esta funcionalidad de Vendor Bill Sync o importación de facturas de compra de proveedores la tenemos por el momento para Chile y Uruguay, no Argentina, pero próximamente seguramente la tengamos también y para más países. ¿Cuál es esta funcionalidad? Bueno, se importa automáticamente las facturas
que nuestros proveedores nos emiten a nosotros. Si son facturas electrónicas, porque el proveedor ya está dentro del régimen de facturación electrónica, eso se guarda en la nube, obviamente, dentro del ente fiscal y otros sistemas, y nosotros nos podemos conectar y importar esas facturas de compra para que se creen automáticamente en NetSuite. Obviamente la gran ventaja de esto y el desafío que cubre es que se hace de forma mucho más ágil, automática, se disminuye mucho los errores o el margen de error, digamos. Entonces ya mediante ciertos parámetros y configuraciones se pueden importar las facturas que nuestros proveedores nos hacen a nosotros. Y por último, la última funcionalidad que aplica por el momento solamente a Argentina es los ajustes por inflación. Como Argentina a veces puede llegar a presentar inflaciones altas, nosotros desarrollamos toda una herramienta para que de forma automática emita impacto, o sea, asientos contables, digamos, o que se pueda cubrir la necesidad contable de la alta inflación que puede haber en Argentina, obviamente siempre cumpliendo con las normas internacionales de contabilidad. Entonces esta herramienta genera los ajustes contables de forma automática para combatir o cubrir esas necesidades que a veces surgen de las inflaciones altas que pueden haber en Argentina. Bien, y ahora ya metiéndonos un poco más de lleno en cada una de las funcionalidades que recién les comenté, vamos a comenzar con facturación electrónica. Primero que nada, obviamente, para poder emitir una factura de venta, yo tengo que tener el cliente creado en la cuenta. Además del cliente, por supuesto, bueno, las monedas, los artículos, la subsidiaria, etcétera, etcétera. Pero nos queremos detener, en este caso, en los clientes, porque nosotros le brindamos a nuestros clientes la posibilidad de que puedan indicar toda la información de sus clientes en planillas, como formato Excel, digamos, y nosotros después utilizamos herramientas de NetSuite para importar toda esa información. Nosotros le damos ya toda una plantilla prearmada, con algunos campos obligatorios, otros no obligatorios. Obviamente hay sesiones de training para esto, les explicamos el uso de esa plantilla y el cliente ingresa toda la información correspondiente a los clientes y nosotros la importamos en el sistema de forma masiva y automática para que ya estén listos la base de datos de los clientes para que puedan ser utilizados en las invoices o las facturas de venta. Dentro de esa información de los clientes, nosotros le pedimos a nuestros clientes que detallen cierta información particular de las localizaciones. Como ven, para tanto Argentina, Chile como Uruguay, más o menos los datos que pedimos son siempre los mismos. ¿Cuál es el tipo de documento del cliente? El código siempre se llena solo porque eso ya lo tenemos registrado. Pero más que nada, el tipo de documento, el número de documento, el régimen fiscal, la línea de negocio, porque eso son datos obligatorios que después nosotros tenemos que utilizar al momento de emitir la factura y que se declaran en los XMLs. E incluso de acuerdo al tipo de documento del cliente es que a veces se generan tipos de comprobantes distintos. En Uruguay, si el cliente tiene RUT, se emite una e-factura por lo general, entonces eso ya automáticamente hace que nuestro sistema genere una e-factura porque se fija en el tipo de documento del cliente. Si no tiene RUT es un e-ticket. Entonces estos dos datos son muy importantes, obviamente están dentro de la plantilla Excel que les comenté, que se importa en formato CSV. Y bueno, a medida que ya tenemos esos datos, se pueden utilizar estos clientes para ingresarles o emitirles facturas de venta. Bien, en cuanto a la generación de las facturas de venta, que puede ser factura crédito como invoice o cash sale, que como le dice NetSuite de las facturas de venta contado, eh, cuando el cliente hace la factura o el usuario hace la factura, obviamente digo, tiene que indicar todos los datos obligatorios y también hay algunos datos que aparecen ahí en esas ventanitas a la derecha que son datos específicos de las localizaciones. Como ven, los campos son los mismos, se tiene que indicar cuál es el emisor de esa factura. Porque puede ser que una empresa tenga distintos puntos de emisión o distintas sucursales que emiten comprobantes, entonces ahí, bueno, es un emisor por cada punto de venta que va a tener su numeración independiente. ¿Cuál es el tipo de comprobante que se emite? Que como les digo, esto muchas veces ya se completa automáticamente dependiendo del tipo de cliente que está en la invoice. Y si es, bueno, en el caso de Uruguay y Chile, si es una factura crédito contado. Estos campos que les estoy mostrando aquí, que ahora ya voy a acceder a NetSuite y les muestro un poco más en detalle con algunos ejemplos, se completan siempre de forma automática. El usuario no tiene que preocuparse por ingresar estos campos automáticamente, perdón, manualmente. Nosotros mediante workflows y scripts siempre hacemos que esta información se llene de forma automática. De hecho, incluso a veces estos campos ni siquiera son editables, están grisados o ni siquiera están visibles. Eso depende de cada uno de nuestros clientes, de lo que nos pidan. Nosotros siempre tenemos los formularios específicos para cada una
de las facturas. Y bueno, entonces ya con esa información automática, obviamente hay que ingresar el artículo, precio y demás, ya se puede emitir la factura. Se va a emitir obviamente siempre el XML, que es lo obligatorio que exige el ente fiscal. En el caso de Uruguay nosotros estamos conectados con la DGI directamente, por lo tanto no necesitamos ningún intermediario, ningún facturador. Obviamente eso tiene la gran ventaja que está todo en nuestras manos y no dependemos de un tercero. Entonces ya al hacer clic y ingresar la factura se envía el XML a la DGI. En el caso por lo menos por el momento de Chile y Argentina, estamos utilizando facturadores electrónicos, entonces les enviamos los XMLs a ellos y ellos lo envían al ente fiscal. También otra ventaja o otra funcionalidad que tenemos en la emisión de las facturas es el envío de los comprobantes por mail. Nosotros podemos configurar plantillas de mail. El cliente nos dice, bueno, quiero que en el mail aparezca X texto, que puede ser fijo, puede ser dependiendo de ciertos campos de la factura, como el nombre del cliente, el número del comprobante, y adjunto en PDF, o sea, perdón, adjunto se envía el PDF del comprobante en el mail. Bien, también tenemos soportado que si el cliente nos pide que esa factura sea enviada a su cliente, pero que ese cliente tiene más de un mail, no hay problema, se puede enviar aunque tenga más de un mail. Yo ahora voy a acceder rápidamente a NetSuite, les voy a mostrar un ejemplo de cada una de las facturas. Son distintos tipos de factura, en Uruguay no hay factura, en Chile una factura exenta y en Argentina una factura de exportación. Para que vean un poquito algunos campos importantes que les quiero resaltar, no voy a entrar en detalle en todos los campos, pero quiero que sepan algunos campos específicos que son importantes de resaltar. En el caso aquí tenemos, por ejemplo, una factura de prueba de Argentina. Aquí, como ven, en este grupo de campos de Argentina Localization, tenemos estos campos que yo les mostré anteriormente que se completan automáticamente. Y siempre tenemos en todos los formularios una pestaña, una subtab, como llamamos, de nuestras localizaciones, nuestros productos. Entonces aquí el usuario puede ver información relativa a la facturación electrónica en sí. Puede ver si se emitió correctamente, si hubo algún error por el cual no se pudo emitir. En este caso, bueno, se emitió correctamente, entonces puede ver el número comprobante y entre otras cosas puede ver el PDF. Aquí, como vemos, tenemos un link, entonces si yo abro ese link me va a mostrar el PDF de la factura. Bien, los PDF son personalizables, esto es un desafío que también podemos cubrir porque puede pasar que no siempre sean muy personalizables, en nuestro caso sí, obviamente para Uruguay, que ahora les voy a mostrar un ejemplo, es mucho más personalizable porque lo hacemos 100% nosotros, depende de nosotros. En el caso de Chile y Argentina ya depende también del facturador, pero eso se puede personalizar. Como ven aquí, bueno, se le puede agregar un logo, que en este caso no tiene, pero tienen todos los datos del comprobante, datos del cliente, el artículo de servicio y abajo los totales. Para los tres países con el PDF pasa lo mismo. Se puede imprimir o no, se puede enviar por mail o no, se puede descargar o si queremos no hacemos nada. Los entes fiscales no exigen que yo haga algo determinado con el PDF. Lo único que le importa al ente fiscal es el XML. Con el PDF podemos hacer lo que nosotros querramos. Bien. Luego una factura de Chile, esta es una factura exenta. Como ven aquí también están los campos localizados que se completan automáticamente. Y también, al igual que en Argentina, y en Uruguay, ya lo van a ver, y en todo el resto de nuestras localizaciones tenemos los campos específicos como número de factura, adenda si tuviera, URL del PDF y URL incluso o link del XML. Aquí les voy a mostrar un PDF de la localización de Chile, que van a ver que obviamente es muy distinto al que veíamos de Argentina. Bien, esta es una factura afecta, o sea, sin IVA, es una factura que no tiene impuesto. Bien, y bueno, como ven, el diseño es distinto, pero los datos obviamente generales son siempre los mismos, datos del emisor, datos del cliente, datos del comprobante sí, como fecha, vencimiento, forma de pago, los artículos y servicios que se están vendiendo y abajo los totales y siempre hay código de barra o código QR que me lleva a la URL del ente fiscal donde yo puedo ver el estado del comprobante. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de Uruguay. Aquí van a ver que en Uruguay, van a ver que hay muchos más campos que los otros dos países, porque acá tenemos, bueno, las dos opciones. Nos podemos conectar con un facturador, pero eso ya como que lo dejamos hace tiempo y nos estamos centrando en la integración directa con DGI. Entonces, aquí vemos un montón de campos. Bien, algunos están completos, otros no. Esto depende de cada tipo de comprobante. Bien, aquí quiero abrir el PDF, así lo vamos viendo, pero también tenemos otros campos para destacar, como por ejemplo
si el comprobante fue autorizado y aprobado por la DGI. Acá tenemos el estatus, voy a agrandar un poquito ahí por las dudas, que es AE, para la DGI Uruguay AE es que está autorizado o aprobado. Nosotros tenemos un script que corre con cierta frecuencia, entonces porque recordemos que cuando se emite un comprobante, después el ente fiscal lo tiene que aprobar o rechazar, no es que inmediatamente queda 100% aprobado, por más que yo ya se lo haya enviado a mi cliente. Entonces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que estamos integrados con la DGI, nosotros podemos obtener el estado de la DGI. Hay un script que corre y se fija en los datos de la DGI y obtenemos el estado. Bien. Eh, Obviamente en lo que es Uruguay, pero también vale la pena aclarar en lo que es el resto de las localizaciones, tenemos reportes, que igual si bien los reportes los voy a comentar más adelante, pero no me quiero olvidar que tenemos reportes en el que el cliente puede o el usuario puede saber, bueno, qué comprobantes ingresé en NetSuite, pero no se emitieron por algún motivo, y cuál es el motivo por el cual no se emitieron, cuáles comprobantes sí se emitieron electrónicamente, pero después fueron rechazados por el ente fiscal, y cuál es el motivo de rechazo. Entonces eso obviamente está muy bueno porque de hecho hasta lo podemos disponibilizar en los reminders o en los recordatorios del dashboard para decir, mira, acá tenés un comprobante rechazado por el ente fiscal y enseguida ya el usuario puede ver el motivo y hacer lo que sea necesario para volver a emitir el comprobante. Bueno, aquí voy a mostrarles el PDF de Uruguay, como ven también es distinto. Ven que aquí todo lo que son los nombres y las etiquetas de los campos están en inglés y en español. Esto obviamente es a modo de ejemplo, puede ser solamente en español, puede ser solamente en inglés o en ambos, no hay ningún problema. Y bueno, aquí los datos del emisor también, datos del comprobante arriba a la derecha, los artículos y servicios que estamos facturando y abajo a la derecha los totales y a la izquierda el código QR. Y si hubiera observaciones que pueden ser automáticas con algunos mensajes fijos o manuales, la adenda aparece aquí abajo, que es donde van el campo memo, digamos, de NetSuite, que son las observaciones o la adenda en sí. Bien, volviendo un poco a la presentación, vamos a seguir con las funcionalidades, en este caso lo que es todo el manejo de los impuestos. Eh, Nosotros al inicio de cada implementación siempre llevamos adelante lo que llamamos discoveries o sesiones de relevamiento. En esas sesiones nosotros hacemos muchas preguntas, le preguntamos a nuestro cliente cómo trabaja, cómo es su operativa y entre otras preguntas le consultamos cómo son sus impuestos. ¿Qué impuestos tienen las ventas? ¿Qué impuestos tienen las compras? ¿De qué depende? ¿Si tienen retenciones? También obviamente preguntamos por el resto de las funcionalidades, facturación electrónica, qué tipo de comprobantes se emiten, si deciden descargar la cotización del Banco Central y demás, pero centrándonos ahora en lo que es impuestos, nosotros recabamos esa información, el cliente nos dice, bueno, tales impuestos en las ventas, tales en las compras, depende del cliente, depende del proveedor, del artículo, de la location, de la subsidiaria, eso está todo cubierto. Nosotros, una vez que recabamos esa información, obviamente vamos a la cuenta primero en Sandbox, siempre, configuramos todo los impuestos, hacemos un training o una validación interna, perdón, un testing, quise decir, y después hacemos el training con el cliente. En nuestro caso, nuestras tres suite apps están soportadas tanto por Legacy como SuiteTax, que son los dos motores de impuestos que tiene NetSuite. Esto también es un desafío que podemos solventar porque no todos los productos de mercado soportan las dos o los dos motores de impuestos. Hay algunos que solamente soportan SuiteTax. En el caso nuestro, no hay ningún problema, tanto Legacy como SuiteTax. Obviamente, la forma de configurar cambia un poco. Nosotros, digamos, tenemos más clientes con SuiteTax, pero también tenemos con Legacy y podemos configurar sin problema todos los impuestos. Y aquí simplemente le estoy mostrando algunos ejemplos de los impuestos que se calculan automáticamente. Obviamente acá el usuario no tiene que preocuparse por calcular el impuesto al momento que emite la factura o que está ingresando una factura de compra. Se ejecutan las reglas automáticas, se pasa toda nuestra configuración y se calculan los impuestos. Como les muestro, tenemos a modo de ejemplo simplemente los IVA básicos de Uruguay, Chile y Argentina, IVA 22, 19 y 21, pero también podemos manejar IVA cero, IVA importación, IVA exportación, IVA mínimo en Uruguay, que por ejemplo es un 10%. Otro tipo de impuestos que no sea IVA, también no hay ningún problema, eso se puede configurar sin mayor dificultad. Bien. En cuanto a la integración del tipo de cambio, como les comenté anteriormente, nosotros nos conectamos con las APIs que tienen abiertas los bancos centrales u otras entidades financieras. Entonces, o sea, de ese modo el usuario nunca tiene que preocuparse por ingresar los tipos de cambio a mano. En el relevamiento inicial, como les digo, les preguntamos si así lo desean y de qué banco quieren conectarse. Por lo general siempre nos piden de los bancos centrales, pero a veces puede ser que no.
Y bueno, aquí en este récord de estándar de NetSuite de Currency Exchange Rates tipos de cambio de moneda, se van guardando automáticamente los tipos de cambio. NetSuite ya tiene su integración básica o estándar que se conecta con otras entidades financieras, pero lo que hacemos nosotros es pisarlo, pasarlo por arriba, digamos, lo sobreescribimos, lo que NetSuite haya calculado de tipo de cambio y prevalece lo que nosotros hayamos importado al Banco Central. Lo bueno que tiene esto es que cuando yo hago un comprobante, ya sean pesos, dólares, como vemos ahí, unidad de fomento de Chile, puede ser unidad indexada en Uruguay, puede ser euro, puede ser cualquier moneda que esté disponible en la API del Banco Central, la podemos importar. Entonces el usuario cuando hace el comprobante ya le va a sugerir NetSuite del tipo de cambio que es el que nosotros importamos y obviamente eso también depende de cada empresa, pero el usuario podría cambiar ese tipo de cambio al momento que está haciendo el comprobante, muchas veces no se cambia y es el que prevalece, pero si el cliente así lo desea puede llegar a editar el tipo de cambio, sobre todo si es alguna transacción particular de compra de moneda, compra de divisa, compra-venta de dólares o lo que sea, que a veces se maneja un tipo de cambio distinto al Banco Central. Y para aclarar por las dudas, ¿cuál es el tipo de cambio que importamos? El último del día anterior. Es decir, hoy estamos a 22 de octubre, el que importamos hoy, que siempre se corre el script durante la noche, durante la madrugada, vamos a importar el último publicado por los bancos centrales del día de ayer, 21 de octubre. Siguiendo ahora con los reportes fiscales y contables. Vamos a comenzar con Uruguay. Esto actualmente son los reportes que tenemos, pero como les digo, siempre estamos mejorando nuestros productos y agregando más reportes. También si un cliente lo desea y realmente tiene que declarar a un otro reporte, ya sea mensual o anual, que nosotros no lo tengamos, obviamente lo podemos relevar, lo podemos incorporar y en principio no tiene costo adicional para el cliente. En el caso de Uruguay, bueno, ahí tienen el listado, el libro diario, el 2181, el 2183, que tienen que ver más que nada con declaración de IVA y otros impuestos en las compras y en las ventas. Y también los formularios 1156 y 1156 que tienen que ver con las retenciones que nosotros emitamos a residentes o no residentes de Uruguay. ¿Cómo funciona la generación de reporte? Como ven aquí en esta foto, en esta screenshot que les muestro, los usuarios utilizan lo que nosotros llamamos un Swidlet. Un Swidlet es una ventana en donde yo puedo seleccionar el reporte que yo quiera emitir, que ahí ven que aparecen tres, el 3011, el 2181 y 1146, pero pueden ser lo que el cliente necesite, no tienen por qué aparecer todos. Entonces yo selecciono el reporte, la moneda, un rango de fechas y se va a generar una nueva instancia, una nueva línea ahí abajo, que como ven hay un campo que dice URL del archivo. Ese link, si yo lo abro, me va a mostrar, por ejemplo, en el caso del 2181, me va a mostrar esto. Me va a mostrar el reporte en el formato que exige la DGI de Uruguay, con los datos separados por punto y coma, con el orden preciso, con la ruta emisor, mes cargo, mes de emisión, en fin, no voy a entrar en detalle porque, digo, para no hacerlo muy largo y no hacerlo muy aburrido, pero nosotros ya generamos los reportes con el formato que exige cada ente fiscal. Entonces, acá simplemente el usuario descarga esto y lo sube a la plataforma que corresponda y ya cumple con la demanda del ente fiscal. El procedimiento para emitir los reportes en Chile y Argentina es exactamente el mismo. Aquí ven, obviamente, son otros reportes. En el caso de Chile tenemos algunos más que en Uruguay. Son los reportes mayormente utilizados por casi todas las empresas y el procedimiento, como le digo, es el mismo. Se accede a este suite o esta ventana de reportes, se elige reporte, la subsidiaria, moneda, rango de fechas, se genera los datos con el link y yo, accediendo al link, puedo ver, en este caso, bueno, usé como ejemplo el balance de 8 columnas, que es un reporte anual, muchos otros reportes son mensuales y bueno, ahí me va a mostrar la información correspondiente para que yo después haga las declaraciones pertinentes a la SI de Chile. Y bueno, también en el caso de Argentina, por el momento son estos los reportes que tenemos, lo del libro ventas y compras, libro IVA, perdón, y retenciones y percepciones que haga la empresa, que es nuestro cliente. Y bueno, lo mismo, se accede a este Swidlet, se elige reporte, se elige rango de fechas y subsidiarias, se accede mediante el link que nos genera nuestra localización y bueno, en este caso, un libro IVA compras digital ya me lo muestra con el formato que exige ARCA para que yo después lo pueda declarar pertinentemente. Bien, como les digo, aquí podemos el día de mañana agregar más reportes. También tenemos el mismo funcionamiento para nuestras otras localizaciones. De hecho, en otras localizaciones tenemos muchos reportes. Hay
Hay países que exigen más y países que exigen menos, o también depende, por supuesto, del rubro de cada empresa, ¿no? Según el rubro, yo a veces tengo que, o el régimen fiscal, o sí, el régimen fiscal o el régimen tributario, a veces tengo que declarar más o menos reportes. Luego, con lo que es retenciones de impuestos y percepciones, aquí varía mucho según el rubro de empresa y según el país. Este es un ejemplo que yo le estoy mostrando de Uruguay, que es un e-resguardo. El e-resguardo es el comprobante de retención electrónica que se emite en Uruguay. Las retenciones, a ver, son variadas, ¿no? Puede ser como una forma de pago, o sea, yo tengo una factura de un proveedor y en parte la pago con una retención. Bien, ese es el caso más común. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a hacer un bill payment o voy a hacer un pago de una factura del proveedor en NetSuite y ahí tengo estos campos que les muestro aquí para que yo pueda indicar, bueno, esto es una retención, este pago es una retención. Bueno, si yo lo marco, van a aparecer todos los campos que ven ahí. Hay campos que se llenan automáticamente, como el emisor y el tipo de comprobante, que son los dos primeros campos que vemos en la imagen. Y después yo tengo que indicar cuál es el tipo de retención, si es una retención de renta o una retención de IVA, el mes cargo y bueno, cuando yo le guardo la transacción se va a hacer el pago en NetSuite, la factura va a quedar parcialmente paga, pero además se va a emitir la retención. En este caso, como le digo, se emite un resguardo que se envía a la DGI, lo mismo, se emite un PDF y el XML y bueno, ahí yo ya cumplo con la DGI. Este es un caso, pueden haber otras retenciones que sea en el momento de hacer la factura mismo. En la factura de compra yo ya quiero ingresar la retención, incluso también puedo recibir retenciones de clientes que tengan que ver o impactarse en la factura de venta. A veces las retenciones, si se emiten directamente las facturas, restan del monto de la factura. Bien, pero el caso más común que les muestro aquí en la imagen es cuando yo hago un pago de una factura. Bien, aquí obviamente también tenemos cubiertos todos los tipos de retenciones que el ente fiscal otorgue. Ahí en el relevamiento inicial también preguntamos a nuestro cliente qué tipo de retenciones tienen, si es que hacen retenciones, porque hay empresas que no hacen retenciones, si son agentes de retención, qué tipo de retención o percepciones tienen, de IVA, de renta, qué porcentaje, alícuota, el código de la retención, que es un dato que hay que declarar. Hacemos todas las configuraciones pertinentes, se hace el testing interno, luego la validación con el cliente para que pues ya en producción, cuando hacemos el pasaje a producción, ya tengan todo listo para emitir las retenciones. Aquí, bueno, les muestro dos ejemplos de PDFs de retenciones. Como ven, el diseño es bastante parecido a la factura, pero por supuesto hay menos datos y son otros datos, como ven, el código de retención, la base imponible, la alícuota y obviamente el monto de la retención. Aquí también tenemos cubiertos ciertos casos más complejos. En general, a veces las retenciones, cuando son como un medio de pago de la factura de compra, se calculan sobre el neto, o sea, el monto sin IVA de la factura que estoy pagando. Pero puede ser que se tenga que calcular a nivel de línea de cada factura, porque capaz que yo en la factura de compra de proveedor tengo que aplicar más de una retención, más de un tipo de retención o con distintos porcentajes, entonces ahí no hay problema, ya lo tenemos cubierto también nosotros, podemos fijarnos a nivel de línea de la factura y emitir la retención que corresponda, entonces de un mismo pago, de una sola factura, pueden emitirse más de un tipo de retenciones, eso no hay ningún problema tampoco. Bueno, ahí ya finalicé con lo que es las funcionalidades de nuestras localizaciones, de nuestros productos. Ahora les voy a comentar un poquito brevemente cómo es un proceso de implementación de una localización. Aquí depende mucho porque tenemos dos grandes casos. Implementaciones standalone, como llamamos, o a veces implementamos únicamente la localización y el ERP, o sea, NetSuite lo implementa a otra empresa, o a veces nosotros implementamos todo el ERP y la localización también. A veces en una sola implementación o en un solo proyecto con un cliente podemos implementar varias localizaciones, no hay ningún problema. Tenemos clientes que tienen subsidiarias en muchos países, entonces al mismo tiempo en el mismo proyecto implementamos varias localizaciones, ahí no hay problema con eso. O puede ser una sola, o puede ser solamente la localización, como les digo, sin el RP. La localización en sí, en promedio, demanda entre 4 y 8 semanas, como vemos ahí, de implementación. Ahora les voy a comentar un poquito cuáles son las etapas. Puede ser hasta incluso un poco menos de 4, puede ser incluso más de 8. También depende si vamos a implementar todo el RP o solo la localización. Bien, acá siempre se arma un plan de proyecto con el PM nuestro, el de gerente de proyecto, y con el cliente se alinean todas las fechas de los entregables. Y bueno, como les digo, es un proyecto muy, muy fácil para nosotros, tenemos ya mucha experiencia, ya contamos con muchas localizaciones, entonces ya
incluso nos hemos enfrentado a ciertos problemas que tienen cada país o ciertas particularidades, por lo tanto ahí ya no tenemos demasiado problema porque ya no nos encontramos con demasiadas sorpresas, por eso siempre tratamos de cumplir con la línea de tiempo que siempre planificamos con el cliente. Y dentro de esas semanas o esos meses de implementación, ¿cuáles son las grandes etapas que tenemos? Primero, definir un plan de proyecto. Como les digo, el gerente de proyecto, que es de nuestra parte, siempre define un plan de proyecto con el cliente, que muchas veces lo ideal que el cliente tenga un project sponsor, como llamamos nosotros, o un tipo gerente de proyecto del lado del cliente. Nosotros usamos la herramienta Asana para gestión de proyectos, entonces siempre armamos el plan en Asana, que también, como les digo, puede depender si es solamente la localización nuestra parte o la localización o localizaciones más todo el RP NetSuite y bueno, módulos avanzados, personalizaciones, todo lo que corresponda. Entonces, se arma proyecto, se arma el plan, se alinea con el cliente, obviamente se varía con el cliente. Una vez que está eso, ya comenzamos con el discovery o el relevamiento que fue lo que les comenté hoy. Hay nuestro equipo de consultores expertos en las localizaciones, hacemos las preguntas estratégicas para recabar la información valiosa y necesaria para hacer el paso 3 que sería todo el setup o toda la configuración y personalización en la cuenta del cliente, siempre primero en Sandbox, por supuesto. Luego, como siguiente paso, se hace toda la migración de datos. Como les comenté hoy, por ejemplo, los clientes, migramos todos los clientes y revisamos que tengan la información consistente, que tengan el tipo de documento, el número de documento, el régimen fiscal y demás. Luego viene la parte de testing y de training. Ahí nosotros primero hacemos un testing muy exhaustivo, se crean los UATs, que son todos los casos de uso posibles que hay que testear, lo creamos nosotros, pero por supuesto lo validamos con el cliente. Hacemos primero un testing interno nuestro y si de nuestro lado vemos que está todo bien, está todo ok, ya pasa del lado del cliente, le hacemos obviamente el training primero para que sepan cómo testear todo y ahí el mismo UAT se lleva a cabo por el cliente y si el cliente prueba todo y todos los casos son exitosos, estamos ya para salir en producción. Obviamente puede que haya una falla, un problema, un error, ahí el cliente lo detecta o lo detectamos nosotros antes en el testing interno, hacemos los ajustes necesarios para que ya todos los casos sean exitosos y ahí sí ya salimos en producción, que sería el paso 6 que vemos ahí. Y bueno, ya el último paso sería la garantía o el soporte post salida en producción para acompañar al cliente, sobre todo el primer mes, aunque sea, para apoyarlo y ayudarlo en caso que haya un inconveniente, que tengan algunas dudas y demás. Bien, acá les quiero mostrar una linda historia de éxito que hemos tenido con un cliente muy grande, se llama Grupo Ecoser, es una empresa francesa, se originó en Francia en el año 1991, como podemos ver ahí, y ya opera en más de 130 países. Ecoser se dedica más que nada a lo que es inspección y certificaciones medioambientales, bien, en todo lo que son las prácticas de las empresas, modelos de construcción y otros rubros más. Entonces ellos se dedican a todo lo que es el estudio del impacto ambiental y bueno, ya trabajan con muchísimas industrias y como vemos ya tienen muchos años en el mercado y son realmente muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ellos? Aquí les muestro en esta línea de tiempo. Ellos nos contrataron primero que nada para implementar la localización de Chile. Eso fue nuestro comienzo con ellos. Ahí abajo al final les muestro las principales funcionalidades que implementamos en cada localización. No, digo, no voy a entrar mucho en detalle en cada una, pero comenzamos con Chile. Y como no fue tan bien con ellos, quedaron tan conformes con nuestros servicios que después querían implementar en la subsidiaria de Argentina y nos contrataron a nosotros, perdón, para implementarlo. Luego lo mismo con Perú, lo mismo con México y lo mismo con Colombia. Y no me sorprendería de que quieran seguir implementando más subsidiarias con nosotros. Realmente es un cliente que siempre hemos tenido la mejor de las relaciones y realmente, como ven, no solamente implementamos Chile, implementamos muchos países, que eso habla bueno, de la calidad de nuestro servicio y lo conforme que siempre estuvieron con nosotros. Y bueno, ya para finalizar, un breve repaso de cuáles son nuestros principales beneficios de nuestras suite apps certificadas. Es un poco un repaso de lo que les comenté. Gracias a nuestras suite apps y que están soportadas por Legacy, Tax y SuiteTax, podemos cumplir con todo el reglamento de los impuestos, la facturación electrónica, que está integrada también con múltiples partners o con la entidad fiscal de Uruguay. Las descargas automáticas de los tipos de cambio de Banco Central para que el usuario nunca tenga que preocuparse por esto y ya la obtenga de forma automática todos los días.
la customización o creación de reportes fiscales y contables. Ya les mostré todo lo que tenemos, pero como le digo, en el día de mañana podemos tener más. Si el cliente viene a nosotros y nos pide algún reporte que está validado por la DGI, no hay ningún problema, se puede agregar. Soporte bilingüe, nosotros todos los consultores en HRC hablamos además de español, también inglés, algunos incluso portugués también, entonces también hemos trabajado, de hecho está bueno mencionarlo porque hay empresas que implementaron con nosotros la localización de Uruguay, Chile o Argentina, pero son una empresa de Estados Unidos originalmente, pero o abrieron operaciones o adquirieron empresas en esos tres países, entonces ahí no hay ningún problema, hablamos con ellos en inglés e implementamos en inglés o también podemos implementar en español. Y bueno, también ofrecemos todo lo que es el soporte de retenciones, que ahí lo menciono aparte porque las retenciones a veces pueden ser un poco complejas, depende mucho de cada empresa, pero nosotros ya tenemos mucha experiencia ahí, entonces realmente no tenemos mayores inconvenientes. Y llegamos al final de nuestro webinar. Esperamos que les hayan resultado de interés las soluciones que presentó Rodri. Por supuesto, todo el equipo de HRC queda a su entera disposición para seguir conversando acerca de soluciones de NetSuite y de cómo podemos ayudarlos a resolver sus desafíos. En pantalla pueden ver nuestros contactos. El código QR redirecciona un calendario para agendar una reunión con nuestro equipo comercial. También nos pueden contactar a info@hoodriverconsulting.com y nos pueden encontrar en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo webinar.